tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Soy Fernando del Rincón. Iniciamos la semana en conclusiones con lo nuevo, una noticia de última hora que, le digo, se encuentra en desarrollo. Es el Departamento de Justicia de Estados Unidos que anuncia la detención de la esposa del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán. Emma Coronel fue arrestada este lunes en el Aeropuerto Internacional Dulles, en Virginia, por cargos relacionados con su presunta participación en el narcotráfico internacional. El Departamento de Justicia dijo que, según los documentos judiciales, los cargos contra Coronel son por conspiración para distribuir cocaína, metanfetamina, heroína y marihuana para su importación a Estados Unidos, y también por haber presuntamente conspirado con otros para ayudar a escapar al Chapo de prisión en 2015 y por haberse involucrado en la planificación de una nueva fuga en 2017. Su primera comparecencia ante una corte federal está programada para este martes, es decir, tan pronto como mañana. Los abogados Jeffrey Lichtman y Mariel Coronel representan a Coronel, precisamente. Mariel Colón, perdón, representan a Coronel. Recuerde usted, Jeffrey Lichtman y Mariel Colón representan a Emma Coronel. Colón dijo a CNN que están tratando de entender el alcance de las acusaciones del gobierno y esperan tener una mejor idea para este martes. Así que esta noticia en desarrollo: arrestan a la esposa del Chapo Guzmán en territorio estadounidense, Emma Coronel. Es una noticia en desarrollo. Tan pronto como mañana sería su primera presentación ante un juez. Tendrá que comparecer, obviamente, ante una corte federal. Cualquier información adicional se la doy a conocer en el transcurso de conclusiones. Así que bueno, le doy la bienvenida. Este es el programa de la semana número 49 ya, semana número 49 de transmitir desde aquí, desde casa. Y mientras le doy esta noticia de Emma Coronel, le digo que estaremos hablando hoy de las elecciones en el Ecuador, lo que es la segunda vuelta, que aún es sumamente cuestionada desde muchos puntos de vista y sobre todo desde el punto de vista legal. Ahora hay una gran controversia por la participación de varios organismos, ¿no? Como la Fiscalía, por ejemplo, que pues están, hay unos que dicen que están cometiendo injerencia en la elección, hay otros que dicen no, de acuerdo a la Constitución, de acuerdo a la ley, pueden hacer investigación. En fin, hay mucha controversia en este sentido, ¿no? Ya le voy a explicar qué es lo que está haciendo Fiscalía, por qué se dio todo esto, también lo que opinó Contraloría, lo que ha dicho la Suprema Corte de Justicia, etcétera. Y de esto voy a estar hablando precisamente con uno de los protagonistas que, de acuerdo a lo que escuchamos el fin de semana por parte del Consejo Nacional Electoral de la presidenta Diana Tamaint, como prometió aquí en conclusiones, sábado o domingo se daría la proclama oficial de los resultados. Así se dio en la madrugada del domingo. Y entonces Guillermo Lasso, de la Alianza Creo, estaría, o está, de acuerdo al CNE, está ya oficialmente en la segunda vuelta. Y también le tengo actualización de lo que está ocurriendo en México con el caso de la masacre de Santa Anita, Tamaulipas, en donde por lo menos 16 de los 19 cuerpos han sido confirmados como de guatemaltecos, de migrantes guatemaltecos. Hay una visita, como usted lo sabe, de miembros del legislativo guatemalteco que estarán reuniéndose con diferentes autoridades y nosotros le vamos a dar la cobertura precisamente a esto. Pero esta noche, entonces, Ecuador, y nos vamos inmediatamente con los hechos. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclulazo EC de Ecuador, por supuesto. Conclulazo EC. Esa es la etiqueta o el hashtag. Sus comentarios, por favor, a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, con la etiqueta Conclulazo, el hashtag Conclulazo EC. Diana Tamaint cumplió su palabra, como se lo decía, aquí lo anunció en conclusiones, aquí lo dijo, y así fue. La presidenta del Consejo Nacional Electoral del Ecuador, después de adelantarme que publicaría el fin de semana los resultados oficiales de las elecciones generales del 7 de febrero, lo hizo el domingo. La madrugada del domingo, la autoridad electoral informó que Guillermo Lasso, el candidato de la Alianza Creo, pasa a la segunda vuelta de la elección presidencial y se medirá el 11 de abril con Andrés Arauz, el delfín de Rafael Correa. Eso hasta ahora, de acuerdo al CNE. ¿Por qué le digo que hasta ahora?
porque hay varios recursos en desarrollo, en progreso, cosas que ha solicitado precisamente Yacu Pérez, quien habría quedado en tercer lugar, de acuerdo a los resultados del CNE, ya en otros términos, ¿no? Él había pedido revisión, precisamente conteo, voto por voto, en Guayas el 100%, en otros 16 departamentos, en fin. Hay ya un proceso o varios procesos que están llevando a cabo por presuntas evidencias de irregularidades presentadas por el movimiento Pachacutic. Ahora, Lazo, ¿qué es lo que ve? Ver los resultados es una oportunidad para liderar un gran diálogo nacional. Él cree que triunfó la democracia. Dice que comprendió con absoluta claridad que las puertas deben abrirse para incluir propuestas distintas a las suyas. De hecho, la diferencia no es tan grande. Por eso también la puja por parte de Yacu Pérez y el movimiento Pachacutic, porque son solo 32,600 votos, lo que separa a uno del otro. 32,600 votos. Entre Yacu Pérez, que bueno, es el tercer candidato más votado, de acuerdo a lo que ha definido ya el Consejo Nacional Electoral, y el movimiento Pachacutic, ¿no? El discurso de Yacu Pérez no ha cambiado. Aquí estuvo la semana pasada. Dice que los resultados electorales proclamados son fraudulentos y que ese presunto fraude se esconde, esto no lo había dicho, en el sistema informático de los comicios, en el sistema informático. Y aquí es donde se complica más el escenario. Ya le voy a explicar con calma. Pero a esto añadió que seguirán tratando de impugnar los resultados. Escúchelo. Este proceso electoral está lleno de irregularidades, lleno de anomalías. Inició mal, va a terminar mal. No sabemos en realidad. Lo único que sabemos es que los pobres vocales del CNE, si no son llamados por la justicia penal, serán llamados por la justicia legislativa cuando venga un juicio político. Ana María Cañizares está en vivo con nosotros, por supuesto, cada vez que hablamos de Ecuador, y está ya en Quito. Me da mucho gusto saludarla, Ana María Cañizares. Oye, Ana María, ¿quién pensaría que desde que hicimos la cobertura de la jornada electoral íbamos todavía a seguir hablando del tema de la segunda vuelta y bueno, de todo este escenario tan complejo que se ha creado en el Ecuador? ¿Cómo estás, Ana María? Hola, ¿qué tal, Fernando? Así es, han sido maratónicas jornadas del país entero a la espera primero de estas 2 semanas hasta que el Consejo Nacional Electoral proclame oficialmente los resultados después de que concluyó el escrutinio de las actas de la contienda del pasado 7 de febrero. Y ahora estas acciones judiciales y también administrativas interpuestas para que se haga un recuento de los votos por un lado, pero también para que se pueda realizar pericias o auditorías informáticas al sistema electoral del Consejo Nacional Electoral. Pero también, Fernando, en las últimas horas se espera que una marcha finalmente el día de mañana llegue hasta el Parque El Arbolito de Quito, una marcha convocada por el líder del movimiento Pachacutic, Yacu Pérez, para que se insista al CNE en este recuento de votos y también que dé paso a los pedidos que ha hecho Contraloría y Fiscalía para la revisión de este sistema informático. Pero hace pocos minutos también, Fernando, conocemos a través del líder indígena Javier Aguavil que la marcha ya llegó al inicio prácticamente de la ciudad de Quito, al sector de Cutuglagua. La marcha ya se encuentra allí, pernoctarán los simpatizantes del sector indígena de Yacu Pérez en ese sector y posteriormente a partir de las 8 de la mañana la movilización caminará hasta el sector del Parque El Arbolito hasta llegar al Consejo Nacional Electoral de la capital, que está con fuerte custodia policial, con fuerte custodia también militar, puesto que las Fuerzas Armadas son las encargadas de toda la custodia del proceso electoral hasta que terminen todas las fases de impugnación y demás. Así que, Fernando, seguimos nosotros esperando todo lo que pueda ocurrir en los próximos días o en las próximas horas con esta movilización, si tendrá eco o no en el Consejo Nacional Electoral estos pedidos de revisión o auditoría informática. También, Fernando, es importante decir que el movimiento indígena está partido.
partido está muy, muy fracturado, que la movilización indígena no llega con un respaldo que al menos notorio o destacado de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la CONAIE. El último comunicado que emite la CONAIE fue del día de ayer, donde hablan prácticamente de cómo empezarán a reunirse los asambleístas electos por el movimiento Pachakutik, de que rechazan cualquier pacto o alianza venga de donde venga, incluido con el correísmo. Eso es básicamente lo que ha dicho la CONAIE, pero no dice ni una sola palabra con respecto a esta movilización indígena. Yacu Pérez entonces estaría encabezando una movilización con un movimiento indígena fracturado, Fernando. Así es, y lo hablábamos incluso antes de que se llevaran a cabo las elecciones. Yo lo hablaba con Yacu Pérez aquí en el programa, si ustedes recuerdan, que había un sector, él decía que era muy pequeño, ¿no? Pero un sector del movimiento indígena que aún veía y quería apoyar precisamente a Andrés Arauz, al Delfín de Correa, es decir, que seguían con la tendencia de favoritismo hacia el correísmo. Y eso hoy, cuando se hace a un lado la posibilidad de seguir apoyando a Yacu Pérez, podría tener una importante influencia en el apoyo a Andrés Arauz, pero eso hay que verlo más adelante. Ana María, muchas gracias, un abrazo, buenas noches. Buenas noches, Fernando, seguimos en contacto, hasta pronto. Claro que sí, seguimos en contacto, es Ana María Cañizares en vivo desde Quito. Y mire, aunque la segunda vuelta electoral en Ecuador tiene fecha, ¿no? 11 de abril. Esta podría estar en duda, pero ¿cómo podría estar en duda? Le voy a explicar por qué. Aquí es donde se complica más la situación, ¿no? Es que la Fiscalía del Ecuador anunció que investiga una denuncia de presunto fraude electoral, interpuesta obviamente por el movimiento Pachakutik. La Fiscalía anunció que obtuvo la aprobación de la Corte Nacional de Justicia, así fue, para acceder a los servidores que almacenan las actas y para investigar a cualquier persona, cualquiera, entre ellas, por supuesto, los miembros del Consejo Nacional Electoral, tras recolectar el contenido digital de la base de datos, ¿no? La Fiscalía dijo que hará una pericia informática. Ahora, esto es investigación y ahí hay una gran diferencia. Pero bueno, la misión electoral de la OEA señaló que en su informe preliminar, que ve con preocupación, dice la OEA, que instituciones ajenas a la función electoral obstaculicen el correcto desarrollo del proceso electoral. Y esta declaración de la OEA le ha dado pie a muchos para decir lo mismo, que se está obstaculizando el proceso electoral. Sin embargo, desde el Frente de la Justicia no hablan de ningún obstáculo, ¿no? Hablan de una investigación. Y de acuerdo a la Constitución y también de acuerdo al Código de la Democracia, no hay impedimento para que se lleve a cabo una investigación. Esto no está determinado así, de acuerdo a la jurisprudencia, de acuerdo al Código de la Democracia, ¿no? Ese es el mismo argumento, como le digo, con el que algunos de los consejeros del CNE y los candidatos Lazo y Arauz están rechazando este tipo de acciones de la Fiscalía. Se cuelgan de eso. Con mayor razón, la OEA les dio pie para que digan, sí, es esto, eso es interfiriendo con el proceso electoral. Pero la pregunta es, entonces, si hay una denuncia de parte de uno de los partidos políticos, en este caso Pachakutik, y acuden a la autoridad para que la autoridad investigue, pues, ¿sería lo correcto o no? O entonces, ¿a quién le dicen? Digo yo, ¿no? Pero vamos con nuestra Kay Guerrero, hasta Atlanta y su reporte acá. Kay, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenas noches. Cuando pareciera que después de que estábamos, incluso nosotros, la semana pasada, ¿no? Estaba yo presionando a Diana Atamain, la presidenta del CNE, para que dijera cuándo es que iban a hacer la proclama oficial de resultados, hasta que logré que dijera al sábado o domingo. Bueno, se hizo. Y pensábamos, ya las cosas van a estar un poco más claras, más tranquilas, se pone más peliagudo, más complejo y se enreda mucho más en el ámbito legal. ¿Cómo estás, Miquel? Buenas noches. Pero mira, me da mucha risa porque tú y yo sabíamos que no era una elección perfecta, pero ya han pasado 3 semanas y todavía estamos en este cuento, digamos así, de qué es lo que va a pasar en Ecuador y cuándo va a ser la segunda vuelta. Hay fecha, pero como tú decías, eso también está en duda. Y es muy importante lo que tú decías sobre el Consejo Nacional Electoral, porque es que a muchas personas le ha tomado por sorpresa, Fernando, el anuncio de la Fiscalía General de Ecuador de este domingo, porque fue casi en paralelo
al pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral que decía cuáles eran los candidatos que iban a pasar a esa segunda vuelta. La Fiscalía anunció, Fernando, que se está investigando una denuncia por supuesto fraude electoral relacionada con lo que ellos califican anomalías en el almacenamiento de la información digitalizada de las actas del proceso electoral del 7 de febrero pasado. Es un poco técnico, pero en realidad sería esa copia de la acta digital que se sube al sistema, a la base de datos del Consejo Nacional Electoral. Tú también lo adelantabas, la denuncia fue interpuesta por el candidato Yacu Pérez del movimiento Pachacutic, quien, como hemos reportado, quedó en tercer lugar, pero a muy escasas décimas del candidato de Creo, Guillermo Lasso. Ahora, Fernando, mira, la Fiscalía está argumentando que la investigación requiere de la retención de la base de datos del Consejo Nacional Electoral y dicen que ya cuentan con la autorización de la Corte Nacional de Justicia. Sin embargo, están aclarando dos cosas. La primera, la Fiscalía dice que no se trata de una incautación, es decir, ellos no van a retirar el material del Consejo Nacional Electoral. Y segundo, dicen que esta diligencia legal no interfiere, o por lo menos no debería interferir de ninguna manera en el proceso eleccionario en marcha. En pocas palabras, ellos creen que puede haber segunda vuelta el 11 de abril. Pero todo esto es muy raro porque también hay una segunda investigación, y esa segunda investigación es de la Contraloría General de Ecuador, un organismo, Fernando, que también ha anunciado que solicitaron una auditoría informática y que la quieren lista antes de que se lleve a cabo la segunda vuelta electoral el 11 de abril. Esto, por supuesto, la segunda vuelta sabemos será entre Andrés Arauz de la coalición UNES y Guillermo Lasso del movimiento Creo. Fernando, el anuncio de estas dos investigaciones ha hecho que estos dos rivales políticos, Arauz y Lasso, tengan algo en común. Eso no se escucha muy seguido, y es que ambos han dicho que esto es una especie de injerencia. En su cuenta en Twitter, el candidato Arauz dijo que conforme al Código de la Democracia y la Constitución, aquí hay una única autoridad electoral, y dijo: rechazamos con absoluta contundencia la interferencia y la grosera intromisión de otras funciones del Estado en la función electoral, y termina con la etiqueta #golpe a la democracia. El candidato Lasso, Fernando, en una línea muy similar, apunta que es importante remarcar que la autoridad competente dentro del proceso es el Consejo Nacional Electoral. Dice: no es momento de temores, de defender a personas o intereses particulares, es momento de defender y fortalecer la democracia. Pero mucho más allá de lo que pueda decir Lasso, de lo que pueda decir Arauz, están las palabras de los que se consideran los expertos, y es que hay un informe de la Misión de Observación Electoral de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, que dice que muestra preocupación por estas acciones. Ese reporte dice lo siguiente: la misión considera que durante un proceso electoral son los órganos electorales los que deben asumir las competencias vinculadas con la elección, y agregan que la misión ve con preocupación el hecho de que otras entidades públicas, autoridades, pretendan asumir las funciones que puedan afectar las atribuciones de los organismos electorales, es decir, el CNE, y la propia elección, y generar con ello posibles interferencias en el proceso electoral, lo que está además proscrito, dicen, por la misma normativa del país. Fernando, mira, tanto la Fiscalía como la Procuraduría han dicho que sus peticiones están enmarcadas en la ley, que tienen todo el pleno para realizarlas, pero la verdad es que no todas las personas coinciden, y hay una gran tensión en Ecuador rumbo al balotaje. Quien sí ha aplaudido estas acciones, por supuesto, es el candidato Yacu Pérez. Pérez dice que la decisión de la Fiscalía va a servir como una especie de transparencia, para transparentar, dice él, el proceso electoral, pues asegura, como lo ha dicho aquí en conclusiones varias veces, que hubo fraude en los comicios del 7 de febrero, Fernando. Además, un resultado tan apretado, 32.600 votos de diferencia, 32.600 votos es muy, muy cerrado. Pero es cierto también lo que se está diciendo. O sea, esta decisión de la Fiscalía, esa solicitud precisamente de una parte demandante, la parte demandante es el movimiento Pachacutic, el juez que la autoriza, no es la Fiscalía imponiéndose, es un juez, el juez de la Corte Nacional de Justicia, que se llama Luis Rivera, el que autoriza precisamente que la Fiscalía pueda proceder. Y como lo decías tú, que esto es muy importante, no dicen que van a incautar, no están incautando nada, es registro y retención de esa base informática. Pues mejor explicado. Claro, pero hay dos respuestas. Bueno, yo sí. Ajá. No, que te comentaba rápidamente. Lo que pasa es que hay dos cosas que están pasando. Por un lado, están diciendo, bueno,
Si lo que quieren es revisar las actas, ¿por qué tienen que ir hasta el Consejo Nacional Electoral y tomar ese material? Pueden hacerlo en la página, como todos los ecuatorianos tienen acceso. Es una de las versiones que hay, pero por supuesto, Fernando, el peligro es que no haya segunda vuelta, y por eso la preocupación de los dos candidatos punteros en el Ecuador. Claro, y la Fiscalía explica que lo que busca es hacer una pericia informática forense. ¿Qué significa una pericia informática forense? Es revisar el sistema per se. O sea, ya ni siquiera tiene que ver con los votos. Es revisar la operación del sistema que se utilizó en el conteo y en la jornada electoral. ¿Cómo es que funciona? Va más allá, pues, del tema de voto por voto o no voto por voto. Ese es otro rollo completamente, lo que es una pericia informática forense. Mi querida Kay, como siempre, bueno, yo siempre te entiendo. Yo creo que todos también te entienden. Te doy las gracias. Que pases buenas noches, mi Kay. Igualmente, Fernando, buenas noches. Buenas noches. @KGuerreroCNN, así la encuentra en Twitter, @KGuerreroCNN. Voy a la pausa. Al regresar ya está con nosotros el protagonista, Guillermo Lasso, candidato a la presidencia de Ecuador por la Alianza Creo y el Partido Social Cristiano. Ya regreso para hablar con él. Y también más adelante le voy a traer información sobre la masacre de Santa Anita. A un mes, hoy se cumple un mes de la masacre de Santa Anita, allá en Tamaulipas, México. Las víctimas, al menos 16 guatemaltecos carbonizados. ¿Qué se sabe? ¿Y qué se está haciendo para que no se repita? Le doy la bienvenida y le agradezco, por supuesto, aceptar la invitación esta noche a Guillermo Lasso, candidato a la presidencia del Ecuador por la Alianza Creo, Partido Social Cristiano. Me acompaña desde Guayaquil. ¿Cómo está, señor Lasso? Buenas noches. Muy buenas noches, Fernando. Gracias por la invitación y estoy a sus órdenes. Al contrario, gracias a usted por siempre aceptar la invitación. Además, decirle que el tiempo que le estuvimos invitando me pareció sumamente prudente su postura, quiero decírselo, el no dar entrevistas hasta que eso no estuviera ya oficialmente asentado por el CNE. Una decisión importante. Nada más quería resaltarlo porque no pasa siempre, y eso hay que reconocerlo. Oiga, me voy a regresar un momentito en el tiempo porque... No, gracias a usted. Me quiero regresar un momento en el tiempo porque quiero llegar a ese punto en el que parecía que había un encuentro interesante entre Yacu Pérez y Guillermo Lasso en un acuerdo que se logra en algún momento y después ya no. Fundamentalmente lo que pasa aquí es que se da un hecho que puntualmente usted rechaza. Cuando dice Yacu Pérez, después de su reunión, que quiere que sean ciertas actas las que sean escrutadas particularmente con, vamos a decirlo así, con nombre y apellido, ¿no? Como dijeron ustedes, a dedo, escogidas a dedo por Yacu Pérez. Y de ahí entonces ya cambia, porque no era el mismo acuerdo que tenían, usted no está de acuerdo con esta parte. Y le pregunto yo, ¿por qué no aceptó eso? ¿Por qué no aceptó, pues, que pudiera escoger las que quería que fueran revisadas? ¿Cuál era la diferencia de que fueran en forma aleatoria o puntualizadas? Fernando, muy por encima de los detalles del acuerdo, yo creo que el encuentro del 12 de febrero fue histórico en el Ecuador. La prueba de que dos líderes políticos con visiones totalmente contrapuestas nos pudimos sentar en una mesa y llegar a un acuerdo. Yo lo dije y lo repito ahora. Yo soy el primer interesado que quede perfectamente claro que el proceso fue transparente y que el conteo de votos es un fiel reflejo de la voluntad popular. Pero ese mismo día, lo dije yo y lo dijeron las autoridades, el acuerdo era un acuerdo supralegal, es decir, por encima de la ley. La ley no contempla la revisión del 100% de las actas de una provincia o el 50% de otra, voto a voto. Lo que la ley contempla son las reclamaciones debidamente documentadas sobre la inconsistencia de actas o errores que lleven a pensar que esos errores afectaban significativamente los resultados. La realidad, ¿cuál fue?
que finalmente el Consejo Nacional Electoral, en apego a la ley, rechazó el acuerdo, tanto la carta de Yacu Pérez como mi carta del 14 de febrero, y actuó apegado estrictamente a la ley. Y bueno, yo creo que es claro que en la madrugada del domingo a las 2:40 aproximadamente, el Consejo Nacional Electoral, luego de atender todas las reclamaciones que existían hasta el momento, proclamó los resultados definitivos de la primera vuelta electoral del 7 de febrero, que determinan que hay 2 finalistas que pasaremos a la segunda vuelta, que se llevará a cabo el 11 de abril próximo. De acuerdo completamente con todo lo que me ha dicho, pero no me respondió mi pregunta y se la voy a volver a hacer porque tengo un sonido que quiero que escuche. ¿Por qué particularmente le incomodó o no le pareció o le molestó particularmente ese punto de que fueran puntualizadas las revisiones de urnas que quería hacer Yacu Pérez y no aleatorias como se había hablado al principio? ¿Por qué le molestó eso particularmente? ¿Por qué no está de acuerdo con eso? Bueno, porque lo que se acordó el día viernes es que la autoridad, es decir, el Consejo Nacional Electoral, emitiría un instructivo y determinaría precisamente ellos, con absoluta independencia de las dos partes, los detalles de ese acuerdo. Eso no sucedió, y cuando el señor Yacu Pérez envió una carta el día sábado, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, con todo respeto lo digo, cometió el error de enviar un tuit y dar por aceptado lo que el Pleno del Consejo Nacional Electoral no había aceptado, de revisar las actas determinadas específicamente por una de las partes. Yo creo que eso debió haber sido parte de un arbitraje de la autoridad, quien aleatoriamente defina las provincias, las mesas, con cierto sentido lógico también, de no hacer revisiones innecesarias en provincias donde Yacu Pérez me había ganado en una relación de 3-1 y yo no había puesto en duda ese resultado, como no puse en duda ningún resultado. Es decir, de mi parte no ha habido ninguna impugnación a la actuación del Consejo Nacional Electoral. Le insisto tanto en este punto porque Yacu Pérez me dijo esto al respecto. A mí me llamó mucho la atención. Quiero su reacción a esto que me decía el jueves de la semana pasada, para ser exactos. Vamos a escuchar lo que decía acerca de ese tema de las actas aleatoriamente o puntualmente. Esto es lo que me decía. La pretensión de que sean urnas escogidas a dedo, así lo definen, a dedo por usted para que se abran, porque en el acuerdo, desde el Frente de Lazo, dicen que se había llegado a un acuerdo de que iban a ser aleatorias, no especificadas como usted lo hace en este comunicado del 13. Y el 14, entonces Lazo dice, yo estoy de acuerdo con lo del Guayas, estoy de acuerdo con todo, pero es aleatorio en lo que quedamos, no que él defina cuáles son las que se van a abrir. ¿Qué dice? Otra vez digo, no hay dos verdades, hay una sola verdad. ¿Pero acordaron que fuera aleatorio o no? Jamás aleatorio, porque recordemos que en el año 2017 el señor Guillermo Lasso fue perjudicado por el señor Correa cuando le robaron el triunfo, la presidencia de la República, y precisamente él rechazaba que sea un reconteo parcial y aleatorio porque decía, ahí está el fraude. Con esas mismas expresiones yo recogí ahora y decíamos, no puede ser el conteo parcial y tampoco puede ser aleatorio. Además, yo les indiqué que hay inconsistencias, que hay gravísimas irregularidades. Y precisamente por eso quiero demostrarles dónde están las irregularidades. Y ahí hay que abrir. Ahí está lo que decía Yacu Pérez, 2017, en una situación similar, Guillermo Lasso, aquí lo dijo usted conmigo, usted estuvo aquí conmigo en el programa diciéndome que, bueno, pues, prácticamente se había cometido un fraude. Y ahora la cosa es diferente, don Guillermo. Cuénteme, ¿qué piensa? Mire, Fernando, yo creo que ya todos esos temas quedaron en el pasado. La proclamación de resultados ya se ha dado, estamos en segunda vuelta y hemos comenzado con nuestro mensaje de agradecimiento al pueblo ecuatoriano por su amplia participación el 7 de febrero. Pero don Guillermo, pero usted me conoce muy bien. Usted me conoce muy bien. Usted sabe que yo, donde pongo el dedo, pongo la bala.
Esas cosas no han quedado atrás, no pueden quedar atrás. Hay un registro histórico. Si a la gente se le olvida, ese es un tema. A mí no me olvida. Usted me lo dijo aquí. Usted me dijo que había sido víctima de un fraude. Y usted me lo dijo así como lo acaba de decir Yacu Pérez. Tenía que ser un reconteo, no aleatorio. Y ahora que se lo plantean a usted, dice que no, que aleatorio, que tiene que ser aleatorio, perdón, que no puede ser puntualizado. Entonces yo digo, ¿por qué don Guillermo en el escenario anterior hubiese querido que se hiciera lo que hoy Yacu pide y ahora don Guillermo no quiere? Entonces no se puede olvidar, quiero entenderlo, quiero que me explique. Cada circunstancia es distinta, cada momento es distinto. Y esto responde a un acuerdo del día 12 de febrero, donde se acordó que la autoridad del Consejo Nacional Electoral elaboraría un instructivo para determinar los detalles con los que se llevaría a cabo el acuerdo. Y en ningún caso ese acuerdo contemplaba que una de las partes escogería provincias y escogería cantones, parroquias y hasta mesas. Yo creo que eso es demasiada aspiración por una de las partes y ese fue el motivo de mi carta del 14 de febrero, donde ratifico el acuerdo, ratifico mi voluntad de respetarlo, pero le pido a la autoridad que sea ella la que defina con absoluta independencia e imparcialidad los detalles de cómo aplicar ese acuerdo. Y no se pusieron de acuerdo los consejeros, eso es cierto. Voy a marcar una pausa, don Guillermo, regreso un momento para seguir hablando con usted acerca de eso. Y antes, ahí en casa, póngale mucha atención a lo siguiente. Más de medio millón, más de 500,000 fallecidos. Así de enorme es el hueco que causa la pandemia en Estados Unidos. Sí, más de 500,000 de muertes por COVID. Y como dice el presidente Joe Biden, tenemos que resistirnos a ver cada vida como una estadística o una cifra en las noticias. Son 500,000 personas que ya no están, padres, hermanos, hijos, madres, abuelas, abuelos. No son números. La pandemia está lejos de terminar, que le queda a todo mundo claro. Y no es el momento de bajar la guardia. ¿Hay esperanza? Sí. ¿Se están reportando menos casos diarios? Sí. Y esa tendencia también se refleja en las muertes diarias que disminuyeron un 24% la semana pasada en comparación con la semana anterior, al tiempo que el número de hospitalizaciones cayó por 40 días consecutivos, afortunadamente. Pero no es momento de bajar la guardia, no es momento de bajar la guardia. Y seguir usando mascarilla es fundamental. Fundamental. No se le olvide. Ya regreso. El hashtag es ConcluLazoS de Ecuador, ConcluLazoS. Sus comentarios en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Ya ver. Estoy de vuelta con Guillermo Lasso, el candidato a la presidencia por la Alianza Creo y Partido Social Cristiano. Vamos a entrar ahora en un tema que se ha convertido en una gran polémica en el país y que es precisamente yo no sé cómo llamarle, pero lo voy a dejar ahí para que usted lo califique. La participación, vamos a decirlo de alguna forma, la participación, si pudiera ser, bueno, no sé, de Fiscalía y Contraloría, en lo que sería la respuesta a denuncias presentadas por parte del movimiento Pachacutic, particularmente para recolectar o retener la información de la base de datos que reposa obviamente en el CNE. Hay quienes dicen que esto es una intromisión en el proceso, pero hay quienes lo ven desde otra perspectiva y creen que es necesario. ¿Usted qué cree, don Guillermo? ¿Esto es una intromisión o no? Esto no es una cuestión de lo que yo creo. Esto es una cuestión de qué dice la ley en el Ecuador. La ley es muy clara al señalar que en periodo electoral la máxima autoridad es el Consejo Nacional Electoral. Y por decirlo de la manera más educada, resulta muy poco usual que el día en que el Consejo Nacional Electoral se apresta a proclamar los resultados, reciban una carta del Contralor y una carta o una providencia de la Fiscalía. Por lo menos debo decirle que eso no ha sido usual en el Ecuador. Cuando en el caso del Contralor se refiere a la segunda vuelta electoral, pues tiene mucho tiempo para haber enviado esa carta.
pero no un día sábado cuando el Consejo Nacional Electoral se aprestaba a proclamar los resultados como lo hizo en la madrugada del domingo 21 de febrero. Pero bueno, allá que entre autoridades se pongan de acuerdo, que entre autoridades lo resuelvan. Lo importante es la tranquilidad de todos los ciudadanos ecuatorianos. Ahora, Fernando, sí quiero decirle algo. Esta no es una contienda entre Yacu Pérez y Guillermo Lasso. No es una contienda entre los pueblos y nacionalidades indígenas y Guillermo Lasso. De ahora en adelante, esta es una contienda de dos modelos. El uno que ya lo conocemos, el modelo que quiere mantenernos divididos y embroncados a todos los ecuatorianos, y el modelo que nosotros proponemos. La unidad nacional, el encuentro de ecuatorianos para resolver al menos una cuádruple crisis que vive el Ecuador. Una crisis económica, una crisis sanitaria producto de la pandemia, una crisis moral y ética que tiene indignado al pueblo ecuatoriano por la corrupción que ha sido descubierta por las autoridades ecuatorianas y finalmente una grave crisis de inseguridad ciudadana. Aquí, Fernando, campea el sicariato, campea la violencia, campea el robo y el asalto. Y claro, tenemos que resolver todos unidos esa cuádruple crisis. Y ese es el problema que tiene el Ecuador. El debate entre un modelo que ya es conocido y el modelo que nosotros proponemos de la unidad nacional, donde vamos a respetar los derechos de todos los ecuatorianos. Oiga, don Guillermo, pero hoy por hoy, a ver, me parece muy bien como un lema de campaña, me parece maravilloso como un lema de campaña, me parece muy bueno como una ideología, el buscar la unión. Pero hoy por hoy, y siendo realistas, y usted lo sabe, en números y en estadísticas, sí es un tema de Yacu Pérez y de Lasso, sí lo es. Sí lo es porque necesita que se sume esa gente que estaría apoyando precisamente al movimiento Pachakutik lo más que se pueda, que se unan a Lasso. ¿Por qué? Porque el riesgo de que ese movimiento indígena que en el pasado apoyó a Correa se vaya precisamente para Arauz, a usted lo afecta enormemente. Y usted me habla de una unión que hoy por hoy ha declarado, usted mismo lo ha dicho, le voy a decir lo que dijo. Dijo que no descarta el acercamiento con el candidato presidencial de Pachakutik, Yacu Pérez, pero solo si este lo invita. Bueno, entonces dígame usted, ¿no le parece esto un poco soberbio si está buscando la unidad? Porque si yo busco la unidad no me tienen que invitar, ¿no? Yo voy y usted me dijo aquí en este programa, hay que estar bien y puedo estar bien con Dios y con el diablo. Así me lo dijo aquí, todo por el bien del Ecuador. Entonces, ¿cómo entender todo esto? A ver, Fernando, pongamos en contexto lo que he dicho. En primer lugar, Yacu Pérez me invitó a un diálogo que inmediatamente acepté. Él asistió, yo asistí al Consejo Nacional Electoral y es prueba de mi voluntad de diálogo con todos los ecuatorianos, con todos los sectores de la sociedad ecuatoriana. En su momento fue un diálogo tenso en presencia de todos los ecuatorianos porque estuvo la prensa ahí. Llegamos a acuerdos y lo que he contestado hoy es que no tengo ningún problema en estar mañana martes en Quito recibiendo a la marcha indígena. Pero por supuesto que es un evento convocado por Yacu Pérez y que claro, si Yacu Pérez me invita, con mucho gusto voy, pero tengo que respetar por elementales principios de cortesía que ese es un evento convocado por él. Pero es una demostración clara de mi total apertura con todos los sectores de la sociedad ecuatoriana. Y yo creo que los pueblos y nacionalidades indígenas tienen una agenda pendiente por cumplir en el Ecuador. Y yo quiero incorporar esos temas a nuestro programa de gobierno porque es de estricta justicia escuchar a todos los ecuatorianos, que todos se sientan involucrados en un programa de gobierno y que sientan la tranquilidad de vivir en paz en el Ecuador, en el lugar donde ellos nacieron, sin ser perseguidos por ningún gobierno. Respetando los derechos civiles, respetando la libertad de expresión, respetando la libertad de un joven ecuatoriano de estudiar en la universidad lo que él quiera.
Es que el que es presidente para todos, efectivamente. Déjeme marcar una pausa, don Guillermo. Regreso un momento después de la pausa con el último segmento de esta entrevista que me concede Guillermo Lasso, candidato a la presidencia en segunda vuelta, de acuerdo a los últimos resultados ya oficiales del Consejo Nacional Electoral. Ya vengo. Estoy de vuelta con el candidato a la presidencia del Ecuador, Guillermo Lasso, de la Alianza Creo y el Partido Social Cristiano. Don Guillermo, me quedan 3 minutos. Me voy a regresar a esto porque me quedé pensando. Lo de la Fiscalía y lo de la Contraloría, ¿no? Que si es una intromisión o no lo es, el proceso, en fin, etcétera. Responde este llamado a una denuncia, ¿no? Se presenta esta denuncia, entonces esta denuncia procede, la autoriza el juez de la Corte Nacional que la Fiscalía pueda hacer esta pericia informática forense, en fin. Y yo me quedé pensando, digo, a ver, pero dentro de todo esto, ¿no debería usted ser el más interesado en que se lleve a cabo esta pericia informática forense para que se disuelva la denuncia de hechos y por ende lo fortalezca usted y se acabe con el discurso de presunto fraude? ¿No debería ser usted más interesado? ¿No le conviene eso, don Guillermo? Fernando, con las mismas palabras lo dije el 12 de febrero. Y por esa razón le propuse a las autoridades del Consejo Nacional Electoral y Yacu Pérez que revisen el 100% de las actas de la provincia del Guayas donde supuestamente se habría realizado un fraude. Con total apertura, porque yo quiero la tranquilidad de Yacu Pérez, la tranquilidad de sus votantes y la tranquilidad del pueblo ecuatoriano. Pero también tenemos que virar página. No nos podemos pasar viviendo de denuncia en denuncia de un proceso sobre el cual no ha habido ninguna duda. A diferencia del año 17, este es un Consejo Nacional Electoral que representa amplios sectores de la sociedad ecuatoriana, sociedad civil, de la sociedad política ecuatoriana, y no responde como en el año 17 a un gobierno que hacía lo que le venía en gana. Por lo tanto, yo no tengo duda de un proceso absolutamente transparente llevado a cabo por las autoridades del Consejo Nacional Electoral. Eso en primer lugar. Y yo repito, de la manera más delicada, me parece absolutamente inusual que 2 importantes autoridades del Estado ecuatoriano intervengan un día sábado y se apresten a hacer comentarios en un momento en que la autoridad electoral proclamaba los resultados como lo ha hecho ya el 21 de febrero. Por lo tanto, a mí me interesa que se esclarezca, pero también que las denuncias se presenten con documentación que permita realmente hacer un análisis certero. Y lo que ha sucedido en el Consejo Nacional Electoral es que apenas 6% del total de actas presentadas por Pachacutic tuvieron que ser ajustadas en el sistema electoral. Y está bien, ok, ajústelo, pero no podemos seguir con este sainete del fraude, porque el Ecuador tiene que enfrentar el futuro, tienen que encarar el futuro. Sí. Vivimos una crisis severa, como yo le he explicado, y tenemos que voltear la página. El Consejo Electoral ha proclamado resultados, ya hay 2 candidatos para la segunda vuelta, y estoy dispuesto a enfrentar esta contienda electoral con el orgullo de representar a quienes votaron por mí y con la absoluta decisión de conversar y dialogar con aquellos votantes que no me escogieron a mí, pero que tienen causas justas en el Ecuador. Veremos en qué termina todo esto la Fiscalía y la Contraloría, porque está aprobado por un juez de la Suprema. Y bueno, pues esto está en curso. Vamos a ver cómo termina todo esto, por supuesto. Agradecerle, me tengo que despedir, don Guillermo, se me ha terminado el tiempo. Estamos en contacto, estamos al pendiente de lo que ocurra y le agradezco muchísimo que me haya aceptado la invitación. Muchas gracias, Fernando. Gracias a usted, buenas noches. Y a ustedes allá en casa, quiero darles las gracias, por supuesto, que nos hayan acompañado. Lo veo mañana, si me lo permite, a la misma hora. Soy Fernando del Rincón, estas conclusiones, y como siempre le digo, si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Buenas noches, pásela. Hasta mañana.